Bienvenidos, que el Señor les bendiga a cada uno de sus casas, que puedan recibir hoy grandes bendiciones del Señor. Todos los movimientos religiosos y todos los movimientos de reforma a través de la historia han enfrentado dos peligros serios. Voy a bajar un poquito más estatura no ayuda, ¿cierto? Estatura no ayuda. Todos los movimientos religiosos, todas las iglesias, todos los movimientos cristianos a través de la historia, decíamos, han siempre enfrentado dos peligros muy que siempre están presentes. Por un lado, la incredulidad, y por el otro lado, la presunción. O creemos, o no creemos, o pensamos que ya estamos bien. Por un lado, el liberalismo, por el otro lado, el fanatismo. Nos movemos entre las formas o el descuido, entre la rigurosidad o el relajamiento. Siempre están presentes esas cosas, en un lado o en el otro, ¿cierto? Nos cuesta encontrar el centro, hallar el equilibrio, encontrar la esencia, ir al fondo, el ser en vez de la apariencia, llegar a ser en vez de aparentar, es ser grano en vez de ser cascarilla, o ser la envoltura del grano. Y lo peor de todo, mis hermanos, es que en ese proceso nos engañamos a nosotros mismos. Y siempre nosotros pensamos que estamos bien en nuestra posición y que estamos bien con nuestros conceptos y con nuestros principios. En alguna ocasión, la sierva del Señor, refiriéndose a la iglesia de la Odisea, ella escribió: ¿qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en todos ellos todo está bien, cuando todo anda mal? El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño, aunque crea sinceramente dicho engaño. No sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios, aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición espiritual. Dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera, pobreza y miserias espirituales. Este testimonio tan penetrante y severo no puede ser un error, porque es el testigo fiel el que habla y su testimonio debe ser correcto. Joyas del Testimonio, tomo 1, página 328. Noten, mis hermanos, que esto es la respuesta al sentirte que soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. La respuesta del Señor es que Él nos ve de una manera diferente. Así que siempre, como dije antes, en la iglesia y en todas las organizaciones y en todos los movimientos a través de la historia han habido tensiones. Les invito a abrir sus Biblias en San Lucas, el capítulo 12, el versículo 1. La última parte del versículo dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. El Señor Jesucristo viene y está hablando a la iglesia de su tiempo y le dice a quienes le están siguiendo: cuídense de la levadura de los fariseos. Mateo 6:6. San Mateo capítulo 6, versículo 6. Y Jesús les dijo: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Así que no solamente los fariseos tenían una levadura negativa, sino que también los saduceos estaban en igual condición. Y tanto los fariseos como los saduceos eran la clase dirigente de la iglesia en el tiempo del Señor. Eran dos grupos prominentes dentro de la religión judía, eran opuestos en sus creencias y ambos pensaban que estaban bien. La Escritura menciona que los fariseos, dice Mateo 23 y 24, que los fariseos colaban el mosquito, diezmaban la menta y el eneldo, pero se tragaban el camello y pasaban por alto lo más importante de la ley. Cuando el Señor le dice a los fariseos: ustedes son muy meticulosos, ustedes son muy rigurosos con muchas de sus normas, pero al mismo tiempo, aunque cuelan el mosquito,
pero se tragan el camello, porque lo más importante de la ley, que es la misericordia y el amor, lo dejan a un lado. Ahora, eso eran los fariseos, y los fariseos eran los más espirituales, ¿cierto? A esa clase de fariseos pertenecía el sacerdocio de la iglesia del tiempo de Cristo y del reino de Israel. Pero los saduceos, que eran la clase dirigente, los quienes estaban en la parte administrativa, habían llegado a creer que ni siquiera había resurrección. Así que la iglesia estaba confrontando también ese otro lado total, que habían llegado a tanto secularismo espiritual que ni siquiera creían que había resurrección. Y quiero decirles que a la clase, los saduceos siempre se aseguraban de que el sumo sacerdote perteneciera a la clase de los saduceos, porque tenía mucha influencia en el pueblo y también en un cargo político. Así que los saduceos, el sumo sacerdote, el principal dirigente de la iglesia, y no creía siquiera que había resurrección. Por lo tanto, el apóstol Pablo se refiere en 1 Corintios a esta doctrina y dice en 1 Corintios 15, el versículo 32, última parte: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Así que era la otra clase dirigente. No podemos extrañarnos si nosotros en la iglesia, así sea una iglesia pequeña, podemos ver de pronto las dos tendencias, las tensiones que se presentan en la iglesia, porque en la iglesia experimenta, no importa su tamaño, esos dos tipos de tensiones. En el mundo religioso hoy se repite la historia. Creo que muchos de nosotros, y la mayoría hoy del pueblo adventista, ha aceptado, y del mundo evangélico, que nadie es salvo por las obras, ¿cierto? Ya sabemos que nadie es salvo por las obras. Así que aunque le demos a las obras importancia, pero en teoría todos decimos nadie es salvo por las obras. Pero por otro lado, hemos ido tan lejos que ahora existe una fuerte creencia que nos dice que finalmente la inmensurable gracia de Dios y que la infinita gracia de Dios nos va a salvar. Así que todos van a ser salvos. Hasta el mismo Satanás va a ser salvo, ¿cierto? Hasta el mismo diablo. Así que esas dos tensiones, esas dos posiciones existen y han existido a través de la historia en todos los movimientos cristianos. Y Satanás se regocija, y Satanás toma partido, y Satanás está muy contento cuando en la iglesia se experimentan las dos tensiones. Por un lado el farisaísmo y por el otro lado ser saduceos. Para ser más prácticos hoy en cuanto al tema, porque esto abarca muchos aspectos, vamos a reducir el abanico a uno de los aspectos que tuvo que enseñar Cristo, para que tratemos de llegar a la enseñanza que la Escritura tiene para nosotros y que el Señor tiene para nosotros hoy. Y vamos a tratar un punto, y es en cuanto al día del Señor, en cuanto al sábado. El sábado quizás es el punto más claro para ilustrar la importancia de encontrar el centro en las cosas espirituales. El pueblo judío sufrió el exilio, o Israel tuvo varios exilios, debido a su desobediencia al Señor, debido a la transgresión del santo sábado, ¿cierto? Ustedes encuentran a través de la Escritura, en el Antiguo Testamento, la advertencia de los profetas que a menos de que ellos se pusieran en obediencia al Señor, pues iban a sufrir muchas calamidades. Entre ellos iban a ser transportados, iban a ser llevados al exilio, iban a morir en otra tierra. Y el último exilio fue en el siglo VI antes de Cristo. Muchos de los judíos habían sido enviados al exilio entre los años 597 al 582 a.C., y en el año 539 a.C., cuando Ciro de Persia conquistó a Babilonia, casi un año más tarde se le dio al pueblo la prerrogativa de poder regresar a su tierra. Los libros de Esdras y los libros de Nehemías en el Antiguo Testamento narran
en un periodo de 100 años que siguió la época del exilio. Y estos libros de los profetas Ageos y Zacarías también provienen de esa época. Así que Nehemías, Esdras, Zacarías, Ageo estaban como profetas de Dios tratando de enseñar al pueblo, ahora que regresaban del exilio, cómo encontrar el centro de la fe, el centro de la doctrina. En algún momento, entre los años 500 y 435 a.C., el sacerdote Esdras exhortó a la gente a regresar a sus tradiciones judías y a obedecer la ley de Moisés. Incluso Esdras, entre las reformas que hizo, conminó al pueblo y casi que lo obligó a que quienes habían tomado esposas que no eran judías tenían que cortar con ellas, mandarlas a su tierra. Así que hubo una conmoción en ese campo, obligó a los judíos a renunciar a sus esposas extranjeras. Eso lo encontramos en Esdras, el capítulo 9 y el versículo 10. Entonces el pueblo llegó a la conclusión obvia que si el exilio había venido por causa del descuido en la observancia del sábado, habría que corregir esto. Así es como se desarrolla toda una constelación de normas para observar debidamente el sábado. Y así Dios, en el concepto hebreo, así Dios estaría agradado y así le devolvería al pueblo los favores que realmente había perdido. Ahora, ustedes al leer el mandamiento de Éxodo 20, cuando de los versículos 8 al 11, cuando nosotros leemos que en el sábado no debemos hacer ningún trabajo en él, ¿cierto? Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, etcétera, etcétera, pues el pueblo lo tomó bastante a pecho. No hay que hacer ningún trabajo en él. Y por lo tanto se desarrolló toda una serie de normas, de actividades que debían ser prohibidas en el sábado. El Talmud, o el tratado talmúdico sobre el Shabbat, en el capítulo 7, en el Mishnah 2, trae una lista de 39 categorías y de cada categoría se desprendían otros aspectos para tener en cuenta para la observancia del sábado, que estaban prohibidas. Voy a leerlas de manera rápida. Una era plantar, arar, cosechar, atar poleas acanaladas, trillar, aventar, seleccionar, moler, pelear, tamizar, amasar, hornear, trasquilar lana, lavar lana, batir lana, pintar lana, hilar lana, tejer, hacer 2 lazos, unir 2 hilos, separar 2 hilos, que vamos yendo más profundo, ¿no? Separar 2 hilos, amarrar, desamarrar, coser, romper, atrapar un animal, matar un animal, despellejar un animal, curtir pieles, raspar pieles, marcar pieles, moldear pieles, escribir 2 o más letras, borrar 2 o más letras, construir, demoler, apagar fuego, prender fuego, tocar un instrumento musical. Así que lo que hizo hoy el hermano Ronald está fuera totalmente, ¿cierto? Tocar un instrumento. La hermana Clelia ha estado violando el sábado todos estos años. Terminar la preparación de un utensilio nuevo, transportar un objeto de áreas públicas a áreas privadas y viceversa, o cargar 4 cubitos o más en un área pública, hacer coladas, etcétera, etcétera. Así que estas eran áreas donde de ahí se desprendían otras cosas. Y Jesús vivió en ese contexto religioso. Cuando el Señor viene al pueblo, el pueblo judío estaba agobiado y estaba cargado con esa cantidad de normas que los dirigentes habían colocado para agradar a Dios. Quiero decirles, mis hermanos, que nunca en el sentido religioso alguien establece principios y normas para desagradar a Dios, sino que es con el objetivo de agradar a Dios. Ahora, miren lo que pasa. Resulta que viene el Señor, y ustedes pueden abrir sus Biblias en San Mateo, el capítulo 12, y los versículos 1 y 2. San Mateo, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos le dijeron:
he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo. Los fariseos parece que tenían de todas maneras respeto por Jesús, porque ellos dijeron tus discípulos, pero es muy interesante que entre las leyes, entre las normas que tenían los judíos que no podían hacer, era caminar más de 1800 pasos en un sábado, ¿cierto? 1800 pasos. Y más o menos un paso de una dama, ¿qué distancia abarca? Quizás 50, 60 centímetros, ¿no? Yo creo que una dama no alarga mucho el paso. Así que 1800 pasos serían como 600 metros o 700 en una dama, quizás unos 1200 en un hombre. Pero la Biblia dice que Jesús iba por los sembrados, ¿cierto? Dice la Escritura que Jesús iba por los sembrados en un día de reposo. Así que vemos a un Jesús que empieza a ir en contra de las normas que estaban establecidas por la clase dirigente religiosa y que estaban fuera del contexto realmente para el cual el Señor había dado el sábado. Así que estaba prohibido caminar más de 800 pies y ahí ya estaba el primer problema. Así que Jesús tenía que ser acusado de violar el sábado. Ahora, luego dice el texto que los discípulos empezaron a arrancar espigas y a comer. Noten que una de las áreas era sembrar, cosechar o arar, ¿cierto? Y entonces aquí los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas, arrancarlas. Ustedes saben que la espiga del trigo también se puede hacer como el arroz, o rasparla. Así que los discípulos rasparon algunas cantidades de espigas de trigo y tuvieron que hacerle así con la mano para que el grano se desprendiera. Y supongo yo que era trigo que todavía estaba verdecito, que es cuando se puede comer tierno, porque ya secos hay que hacerlo de otra forma. Así que los fariseos le dijeron: mira, lo que tú estás haciendo, lo que ustedes están haciendo es segando y están trillando, cosa que no se debe hacer en el sábado. Así que aquí ya vemos 3 violaciones que Jesús y sus discípulos estaban haciendo. Estaban caminando más de lo que las autoridades religiosas habían dicho, y estaban cosechando y trillando. Noten, mis hermanos, hasta qué grado yo puedo llevar las cosas para agradar a Dios. Para agradar a Dios. ¿Qué cargas yo puedo imponer? Y el Señor les dijo: ustedes han impuesto a la gente cargas que no pueden ustedes, sino que no quieren siquiera moverlo con un solo dedo. Una cosa es cosechar un campo, que era a lo cual se refería el Señor, y otra cosa era coger unas espigas en sus manos y trillarlas porque tenían hambre y que necesitaban comer algo. Además, la acción de los discípulos se debía al problema, como dije antes, de que tenían hambre. Y Jesús no desaprobó esa actitud de los apóstoles. Es muy interesante cuando nosotros encontramos la respuesta de Jesús. Y en este versículo hay 5 aspectos, en este pasaje del capítulo 12 del Mateo hay 5 aspectos que nosotros podemos tener en cuenta acerca de la respuesta de Jesús. En primer lugar, el Señor les dice en el versículo 4, Mateo 12, 4, vamos al texto nuevamente, San Mateo el capítulo 12, el versículo 4. Le dice el Señor: ¿no habéis leído, versículo 3, lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les es lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Muy interesante, porque el Señor saca este texto que es muy explícito. El pan de la proposición solamente lo podían comer los sacerdotes. Era un pecado sacrílego que alguien que no fuera sacerdote comiera pan.
que estaba consagrado. Pero llegó David y tenía los soldados que estaban huyendo de Saúl, y el profeta dice, el sacerdote le dice: no tengo ninguna otra cosa sino los panes de la proposición que acabo de quitar, los panes de la proposición viejos. El sacerdote irá a comerlos, a poner panes nuevos para luego en el santuario, así que no tengo eso. Y se lo dio y le dio a comer. O sea que el Señor les dijo, en algunas le está diciendo aquí: mira, la ley no siempre puede y tiene que aplicarse tan rigurosamente. David aquí infringió la ley, pero había algo atrás que era muy importante, que era más importante que la aplicación en ese momento de la ley. Estos hombres tenían hambre y el sacerdote, el sumo, les dio a comer los panes de la proposición. Y a propósito de los panes de la proposición, el hermano Surlan y el hermano Magan, ellos interpretaron en los 1800 de que los panes de la proposición se referían al diezmo, y le decidieron a la hermana Juay: mira, no estamos recibiendo ayuda, vamos a tener que comernos los panes de la proposición. Y la hermana Juay no les dijo que no podían hacerlo, ¿cierto? Ahora, en el versículo 5, el segundo punto, el Señor les dice: los sacerdotes profanan el sábado. ¿No habéis leído en la ley cómo en el día del sábado los sacerdotes en el templo profanan el día del sábado y son sin culpa? ¿Por qué profanaban los sacerdotes el sábado? Porque tenían que ofrecer los sacrificios, ¿cierto? Y eso implicaba pues matar el animal y hacer un trabajo que era físico y que involucraba una violación del mandamiento. Pero lo hacían en función de su ministerio. ¿Está bien? Así que quiero decirle a los hermanos diáconos que no se sientan incómodos si tenemos que mover unas sillas o una banca en sábado, ¿cierto? Que eso es lo mismo que de pronto se hace otro cualquier día del trabajo en otro lugar. De pronto alguien tiene que mover, su trabajo es mover sillas o correr muebles de un lado para el otro. Pero si lo estamos haciendo en sábado y es para el ministerio y es para la obra del Señor, entonces hace una diferencia. La razón que los sacerdotes profanaban el sábado es que era en base a su ministerio, lo que me dice que las actividades que involucran la causa de Dios, su desarrollo, su fortaleza, son permitidas en el día del sábado. Tercer punto, capítulo 7, versículo 7: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. El Señor está diciendo aquí que es más importante la misericordia que la rigurosidad o el sacrificio. Cuarta lección, el versículo 7 también, en la última parte: no condenaríais a los inocentes. Cuidado con los juicios que hacemos, pues podemos estar condenando y juzgando a los inocentes. Cuando la misericordia y el amor deben colocarse antes que la rigurosidad de algo, es porque hay algo mayor y más trascendental que yo debo tener en cuenta para que la misericordia y el amor se manifiesten y que Dios pueda alcanzar a las personas o a los individuos que Él quiere mostrarles su amor. Ahora, la última lección de estos versículos del capítulo 12 es que Jesús selló su respuesta diciendo: aquí hay uno mayor que el templo. El versículo 6, y luego en el versículo 8 dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces el Señor dice: mira, yo soy quien estoy caminando, y también supongo yo que Jesús estuvo comiendo algunas espigas y trillando algunas espinas en sus manos, y entonces dijo: yo soy el Señor del sábado, yo sé lo que hago, no es incorrecto hacer lo que estamos haciendo. Vamos a ir a otro incidente en San Juan, el capítulo 5, el segundo. Hay varios, pero vamos a tocar solamente dos. El segundo, y ustedes lo pueden leer de los versículos 1 al 17 de San Juan,
En el versículo 11 dice que allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba allí mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo, sábado, aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de sábado, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Muy interesante este pasaje, muy interesante, muy hermoso. Conceptos que podemos sacar aquí. El primero es que los judíos tenían la idea que la enfermedad y el dolor no eran parte del reino de Dios, y es verdad. Y como el sábado era un símbolo del cielo, entonces en sábado no había ninguna relación de ellos con el dolor ni con la enfermedad. Así que nadie visitar hospitales, ni clínicas, ni ir a ver a ninguno que esté por ahí quejándose por algo. Porque el sábado era delicia, era gozo. No había que entrar en esa relación de la enfermedad. Y también creían que el sábado que la enfermedad, que al sanar a una persona era un trabajo. Y claro, un médico tiene un trabajo, ¿cierto? Si un médico va a una persona a atenderle en sábado, está realizando un trabajo. Así que ya era una falta de Jesús entrar en relación con los enfermos el sábado. Por lo tanto, estaba Jesús siendo acusado de violar el sábado. Era prohibido incluso levantar una piedra pequeña en sábado. Pero los judíos se la habían arreglado, porque si yo llevaba al niño en mis brazos y el niño cogía una piedra, pues ya era el niño, no había problema. Pero yo no podía coger una piedrita. Así que cuando el Señor le dice: toma tu lecho y anda, el hombre no lo pensó dos veces y cogió la cama y se la echó al hombro y con mucha alegría de regreso a su casa. Así que el hombre ahí violó dos leyes del sábado. Primero, estaba cargando, y segundo, estaba caminando más de 1800 pasos, porque posiblemente la casa le quedaba más lejos de lo que debía caminar en el sábado. Entonces, la respuesta del paralítico fue: bueno, el que me sanó me dijo: toma tu lecho y anda. Es muy hermosa esta respuesta, porque si yo no soy capaz de cambiar la historia y no soy capaz de cambiar la condición de alguien que está enfermo, y otro viene y lo hace y le da luego una indicación de lo que tiene que hacer, sería insensato de mi parte criticar la acción que el que sanó a la otra persona le dio. Y eso era lo que estaban haciendo los judíos. Y por eso el paralítico le responde: el que me sanó me dijo: toma tu lecho y anda. El que lo sanó era el que tenía la autoridad. Era el que tenía la autoridad. Aquí el fariseo no tenía la autoridad, porque quien había obrado el milagro, quien había hecho la acción, era el que tenía la autoridad. Así que Jesús aquí había violado 3 veces la ley, lo había sanado, le autorizó llevar la cama, le dijo que se fuera para su casa. Anda, le dijo, anda, si tienes que caminar más de 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, anda, vete para tu casa. Lleva tu cama. Así que cuando yo tengo estas actitudes, se levantan problemas. ¿Qué sucede cuando con mis actitudes, cuando yo le doy prominencia a la forma en vez del contenido, o a lo superficial en lugar del fondo? Cuando para mí las cascarillas son más importantes que el grano. Algunas veces no discernimos que las faltas de la gente, llamémoslas cascarillas, son menos importantes que la gente.
No podemos darle más importancia a las cascarillas que a la gente. O lo digo al contrario, la gente es más importante que las cascarillas. Entonces, en el capítulo 23, el versículo 13, el Señor les dijo a los fariseos que tenían dos problemas, que estaban en dos serios problemas por esta actitud, por estas actitudes, y dice San Mateo 23, 13, que no entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Parece increíble que Jesús me diga a mí que cuando yo asumo una posición farisaica, eso me excluye del pueblo de Dios. Eso me excluye del reino de Dios. Aunque yo crea que estoy en el reino de Dios, aunque yo crea que lo que estoy siendo es fiel, es leal a Dios, pero no tengo en cuenta que esa persona debe ser alcanzada por el Señor de alguna forma, de tal manera que yo no me convierta en un obstáculo, entonces mi actitud me coloca fuera del reino de Dios, porque el Señor Jesucristo dijo aquí que no entráis vosotros, ni entráis vosotros. Si nosotros queremos pertenecer al pueblo de Dios y entrar dentro de hacer parte del pueblo de Dios, nosotros tenemos que discernir qué es lo primordial en la salvación de las personas con quienes nos relacionamos. Esto para que realmente no nos convirtamos en el segundo punto que dijo el Señor, que ni dejáis entrar a los que están entrando. Y es muy triste cuando yo me constituyo en barrera para que otros puedan conocer el amor de Dios y lleguen a pertenecer a su reino. El comentario de algunas personas es: esa gente es una partida de fanáticos. Nosotros estuvimos pastoreando con mi esposa en una iglesia donde había una hermana que se había especializado en corregir a las hermanas que no venían vestidas como deberían venir a la iglesia. Y está bien, la hermana tenía razón, porque algunas veces, porque las hermanas no estaban vestidas como deberían venir a la iglesia, o las visitas no estaban vestidas como deberían venir a la iglesia, no sé. Pero el resultado era que perdíamos a esas personas. Para esta hermana, su celo por las cosas de Dios llegaba a ser más importante que la persona. O sea, la cascarilla, la envoltura, la forma, había tomado el lugar del fondo, de lo genuino, de lo auténtico. ¿Cuál fue el ejemplo de Jesús? ¿Guardó Jesús la ley de Dios? ¿Guardó Jesús la ley de su Padre? Sí, perfectamente. No dejó caer ni una sola jota, ni una sola letra de la ley. Porque el Señor dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley. Así que Jesús guardó perfectamente la ley. Pero el Señor Jesús no fue fanático, porque de hecho estaba caminando por los sembrados ese día del sábado y estaba permitiendo que sus discípulos cogieran espigas, las trillaran y se las comieran. Pero Jesús consideró, mis hermanos, que lo más valioso es la persona. Y Él dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. San Juan 6:37. El Señor, mis hermanos, tiene paciencia conmigo, y el Señor tiene paciencia con usted. Y la Escritura dice que la razón por la que el Señor tiene paciencia es porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan
al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Ahora, ¿qué es lo que pide Dios? La Escritura menciona, a través de toda la Escritura menciona que lo que Dios pide es una religión del corazón. En Ezequiel capítulo 36 y el versículo 26 dice la Escritura: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré el corazón de carne. La sierva del Señor dice lo siguiente: es por la renovación del corazón como la gracia de Dios obra para transformar la vida. Ningún cambio externo es suficiente para ponernos en armonía con Dios. Hay muchos que tratan de reformarse corrigiendo este mal hábito o aquel mal hábito y esperan hacerse cristianos en esa forma, pero están comenzando en el lugar equivocado. Nuestra primera obra debemos realizarla dentro del corazón. Los lugares celestiales, enero 15. Agrego lo que dice la sierva del Señor. Por el momento, viene hablando de otras cosas. Dice: por el momento se despertó el interés en los oyentes. Exclamaron: ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Habían estado realizando muchas obras penosas para recomendarse a Dios y estaban listos para enterarse de cualquier nueva observancia por la cual pudiesen obtener mayor mérito. Su pregunta significaba: ¿qué debemos hacer para merecer el cielo? ¿Cuál es el precio requerido para obtener la vida cristiana? Y mis hermanos, y eran sinceros, y la actitud de estos hermanos era: ¿qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer? Y eran sinceros y realmente estaban interesados en alcanzar el reino de Dios. Respondió Jesús y díjoles: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El precio del cielo es Jesús. El camino al cielo es por la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo no suavizó su presentación simbólica, reiteró la verdad con lenguaje aún más fuerte: de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Comer la carne y beber la sangre de Cristo es recibirle como Salvador personal, creyendo que perdona nuestros pecados y que somos completos en él, contemplando su amor y espaciándonos en él, absorbiéndolo, es como llegamos a participar de su naturaleza. Lo que es el alimento para el cuerpo debe serlo Cristo para el alma. El alimento no puede beneficiarnos a menos que lo comamos, a menos que llegue a ser parte de nuestro ser. Así también Cristo no tiene valor para nosotros si no le conocemos como Salvador personal. Un conocimiento teórico no nos beneficiará. Debemos alimentarnos de Él, recibirlo en el corazón, de tal manera que su vida llegue a ser nuestra vida. Debemos asimilarnos su amor y su gracia. Cuando yo veo algo que otro hermano necesita corregir, debo pedirle al Señor sabiduría para que yo, si quiero ayudarle a esa persona, lo ayude de la manera adecuada. Porque toda verdadera reforma comienza en el corazón. Es la obra del Espíritu de Dios que tiene que obrar en mi corazón. Es la palabra de Dios que debe impactar a mi corazón. Entonces, debo pedirle al Señor la gracia para que no
vaya a estropear la obra que posiblemente Dios está haciendo en esa persona y que le va a llevar al tiempo que sea requerido y que de pronto yo no lo sé. Noten lo que dice la sierva del Señor en los lugares celestiales, enero 14, dice: no nos olvidemos que en su conversión y santificación el hombre debe cooperar con Dios, ocupado de vuestra salvación con temor y temblor, declara la palabra, porque Dios es el que obra en vosotros y el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2, 12 y 13. El hombre no puede transformarse a sí mismo por el ejercicio de su voluntad, no tiene poder por el cual pueda efectuarse ese cambio. La energía renovadora debe venir de Dios. El cambio puede ser hecho solo por el Espíritu Santo. El que ha de ser salvado, encumbrado o humilde, rico o pobre, debe someterse a la acción de ese poder. Mis hermanos, yo de nada saco, nada gano con decirle a otra persona los cambios que tiene que hacer. Posiblemente lo que voy a hacer es herirla e impedir. Y mucho más cuando se trata de cuestiones que no tienen que ver con pecados capitales, ¿verdad? Si alguien está en adulterio, ¿no? Y es un ladrón, etcétera. Pues bueno, presentémosle al Señor, presentémosle su palabra, presentémosle el deber, pero recordemos siempre que la obra tiene que ser hecha a nivel del corazón. Y que si usted quiere que esa persona sea alcanzada, entonces usted debe trabajar para llegar al corazón primero. El Señor Jesús siempre fue el camino. Él se relacionaba con la gente como quien quería hacerle el bien, luego ganaba la confianza y luego les decía: venid, seguidme. Nicodemo no anhelaba recibir la verdad porque no podía comprender todo lo relacionado con la operación del poder de Dios. Sin embargo, aceptaba los hechos de la naturaleza aunque no podía explicarlos y siquiera comprenderlos. Como otros hombres de todas las épocas, consideraba que las formas y ceremonias precisas eran más esenciales para la religión que la obra interior del Espíritu de Dios. Religión General 5.5, 1896. Nicodemo va al Señor. Cuando Nicodemo fue al Señor, Nicodemo pensaba que las formas de la religión eran más importantes y eran más esenciales que la obra interior del Espíritu de Dios. Y eso era lo que había llegado a ser la iglesia judía. Muy celosos en la forma, muy celosos en las normas. Y entonces no daban lugar al Espíritu de Dios para que pudiera trabajar en la gente. Aunque el viento mismo es invisible, produce efectos que se ven y se sienten. Así también la obra del Espíritu en el alma se revelará en toda acción de quien haya sentido su poder salvador. Así también la obra del Espíritu se revelará en toda acción de quien haya sentido su poder salvador. Mis hermanos, yo les digo una cosa: si usted ve a alguien que está, y si ve que hay un muchacho que viene, ¿no?, y que usted lo ve con unos blue jeans y que están rotos por todas partes y que está aquí en la iglesia, pues mi hermano, no trate de hacer la obra que tiene que hacer el Espíritu de Dios, porque lo va a dañar. Cuando ese Espíritu de Dios obre en él, se ve y se siente. Noten, aunque el viento mismo es invisible, produce efectos que se ven y se sienten. Así también la obra del Espíritu en el alma se revelará en toda acción de quien haya sentido su poder salvador. Cuando yo veo a alguien que no está, oremos por él, amémoslo, hagámoslo que esté como nuestro hermano. Y oremos para que el Espíritu de Dios haga el trabajo que solo el Espíritu de Dios puede hacer. ¿Se ha terminado el tiempo? La religión no es meramente una emoción, un sentimiento, es un principio que se entreteje con todos los deberes y las transacciones de la vida diaria. Es la perseverancia en el bien hacer lo que formará caracteres para el cielo.
Voy a leer el último pensamiento, desea toda la gente, es página 265 y 266. La justicia que Cristo enseñaba es la conformación del corazón y de la vida a la voluntad revelada de Dios. Los hombres pecaminosos pueden llegar a ser justos únicamente al tener fe en Dios y mantener una relación vital con Él. Entonces la verdadera piedad elevará pensamientos y ennoblecerá la vida. Entonces las formas externas de la religión armonizarán con la pureza interna del cristiano. Cuando Cristo tome posesión del corazón de la gente, Él transforma el corazón de la gente. Y entonces las formas externas de la religión, el cómo se viste, el cómo se arregla, el cómo anda, el cómo canta, lo que escucha, todo eso se conformará, armonizarán con la pureza interna del cristiano. Que el Señor lo bendiga.